Ahora sí, ¿me escuchas? Hola, Madaí. Ya, profe. Ay, yo dije, no me contestó. No, sí, ¿cómo de que no? Aquí estoy. ¿Qué cuentan? ¿Eh? Profe, no hay nada que contar. Bueno, pues sí, subí un material, ¿sí lo vieron? ¿Sí lo viste? Sí, profe, hace ratito lo estaba viendo. Y Ok, es la guía, ¿no? Ajá, sí, es el profe. apoyo, es la guía, efectivamente. Este, de hecho, ay, la idea es que lo contesten y me lo manden. Yo tengo uno que para que lo hagan. Entonces, es sencillo. De hecho, el material de apoyo es completo. Ahí está todo, no, no hay mano negra. ¿Sale? Entonces, es de lectura. La idea es que, aparte de que ese material les sirva, también ese material les permita a ustedes releer y retomar el concepto que se está buscando en cuanto a la auditoría. Entonces, hoy, pues prácticamente estaríamos cerrando porque ya tengo listo el otro material para lo que va a ser, aquí lo tengo incluso, lo que va a consistir en, aquí viene, todo lo que son los preparativos para la planeación, desarrollo y supervisión de los trabajos de auditoría. Este material, este tema, se integra por todo lo que son las entrevistas previas con el cliente y la definición de este proceso que se va a requerir. Nos habla del conocimiento de la estructura de la operación de una empresa, los preparativos del personal, obviamente del personal que va a aplicar la auditoría y de la empresa, el contrato de servicios profesionales y honorarios y el programa de auditoría. Entonces, ahorita que cerremos este tema con el aspecto del- de la auditoría, entonces prácticamente estaremos realizando ya el cierre. Este material que les acabo de enviar, les voy a compartir uno, de una vez se los puedo compartir, más que déjenme arreglarlo. Arreglarlo quiere decir, camuflajearlo. Por aquí lo debo de tener. Entonces, así lo estaríamos nosotros, llevando a cabo. Algunos de ustedes, bueno, Madaí ya lo estaba viendo, algunos de ustedes ya vio el documento que está ahí aparte de Madaí, Elisbeth, Elisbeth, Luis Gustavo. Profe, Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Elisbeth? hola, profe. Bien, gracias. El documento que nos dice es el que está en la plataforma. Sí, Sí, ya lo chequé. Bueno, ya lo revisé. ok. Aparte viene la guía.
Vienen dos. Bueno, eso que ustedes que tienen ahí, lo van a contestar y me lo hacen llegar. ¿Sí, por favor? ¿Sí? Entonces, la idea de hoy es el cerrar prácticamente el concepto de la planeación, el concepto del desarrollo, para que nosotros entremos al concepto de planeación que contiene los puntos que le comentaba. No sé si ya estaban todos cuando lo estaba yo comentando. ¿Ya estaban todos? Profe, tengo una pregunta. Sí, En Maya, los, dígame usted. en los archivos que usted mandó son dos, Ajá. técnicas de desarrollo de autoría y guía. En la guía es, bueno, prácticamente son los conceptos que usted evaluaría, ¿De qué me porque me estás acuerdo, hablando? ¿De cuál tema? ¿De cuál tema? ¿En cuál tema me estás hablando? se encuentran en el tema 3, dice técnicas de desarrollo, bueno, técnicas de desarrollo de auditoría y guía, pero al momento de descargar la guía vienen varios conceptos, viene texto, no es como la guía anterior. A ver, espérame. Porque el que vio Maya, Madaí, ¿en cuál estoy abriendo ahorita mi plataforma? Bueno, sí la tengo abierta, pero como me abre el Zoom, déjeme, déjeme buscar mi pestaña. Este es este. Ok, normas y procedimientos. Mis cursos, técnicas, escolarizado. A ver. En el tema 3, que es el que imagino que están abriendo, dice técnicas del desarrollo de auditoría y una guía. ¿Es ese, Maya? Sí, profesor, ese. Ok. Si tú abres, ahorita que termine de descargar, si tú abres las técnicas, es el material de apoyo. Se puede decir que ahí viene todos los conceptos que se tomaron para el cuestionario que dice guía. ¿Sí? Espérate que lo termine de abrir, porque como tengo un montón de páginas abiertas. Salud. Oye, gracias. Hoy amanecí muy alérgico al cambio de clima. Profe, pero también abra su guía. Ok, aquí están las técnicas. Ok. Ahora abro mi guía. Espérenme tantito. Ay, güey. Ok. Ay. Abrir. Según yo le subí eso. ¿A poco a ustedes no fue a ustedes al que les subí esto? Uy, creo que se confundió un poquito. No, ¿saben qué? No, es que ese es el mismo nombre de las técnicas de los, ¿cómo se llama? Ya sé, el del Sabatino. Entonces, con ustedes es normas y técnicas, es escolarizado, ¿verdad? A ver, déjenme ver auditoría.
qué bueno que me dijiste, no sé que se vayan me van a echar bronca. Eso no es, pues si no lo es. Incluso se lo estaba yo revisando. Pero bueno, eso no es problema, porque aquí lo tengo. No, fíjense que no me lo cargó. Yo pensé que estaba mal en lo que envié, pero no, tampoco me lo cargó como lo pedí incluso en el que tienen ahorita, que es el tema 4, si lo abren, hay un video. Sí, ya lo vi yo. Exactamente, y no sé por qué no me cargó el, el material. A ver, se supone que lo subí. ¿Dónde está el segundo? Aquí está. Es más, este, qué extraño. El video sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, profe, el video sí se puede ver. Lo que no sé por qué no me cargó lo que le estoy enviando, ¿no? No está en el tema 4 y ahí es donde debería de estar. Se los voy a añadir ahorita en el 4, abajo del video, o lo quieren en el 3, pero qué raro que no lo haya cargado. ¿A quién se lo mandé? Pues nada más a ustedes. Esto no me lo acepta en en ninguna otra plataforma. Entonces ahorita se los hago llegar. Y qué extraño. Sí me apareció un mensaje que me decía que estaba en proceso, al no ser que tuviera yo problemas temprano o ayer de internet. Sí ha estado fallando, pero nunca me había salido esto. Ok, entonces ahorita mientras les comparto esta parte, que es la parte del cierre en cuanto a la planeación, el seguimiento, la instrumentación, el examen y el informe de la auditoría. Y también les comparto el nuevo tema que va a corresponder a ese 5, a ese tema 5, en lo referente a los preparativos, en la planeación, el desarrollo y la supervisión de los trabajos de la auditoría. Obviamente, hablaríamos de este tema que les voy a compartir sobre las entrevistas previas, no solamente con el cliente, sino que también la definición de este servicio que vamos a requerir, en este caso como empresa, requerimos una auditoría. El encargado de prestarnos este servicio nos estaría ofreciendo, dando ese trabajo. Entonces también hablaremos del conocimiento en cuanto a la estructura de la operación de la empresa. Todo esto, junto con los preparativos del personal del despacho, el despacho es la instancia que va a aplicar la auditoría y obviamente de la empresa, el contrato de servicios profesionales, los honorarios y los programas de auditoría. Ese sería nuestro día a día en este momento. Y me dicen cuando vean la página. Yo ahorita checo la información, como me lo pidió Maya. Voy a abrir, ok, compartir pantalla. ¿Ya la pueden ver? Ya, profe, ya se ve.
Ok. Sí, Sí, fíjense que ha habido un poquito de problema, no sé a qué se deba. Eh, me dice que hay un proceso, luego me dice que si me quiero salir, le digo que no, pero no es la plataforma, es el servicio de internet ha estado un poquito inestable por aquí, raro, porque nunca me había pasado. En este caso, retomando todo nuestro trabajo, el día lunes no nos pudimos ver, entonces rápidamente en el desarrollo de nuestra auditoría administrativa nos manejamos los puntos, tanto la planeación, la instrumentación, el examen, el informe y el seguimiento. Esto corresponde a una metodología cuyo propósito, como siempre, será el generarnos un marco. ¿Qué es un marco? Van a encontrar muchos tipos de adjetivos para este marco, desde un metodológico, un marco teórico, un conceptual, pero en sí lo que nos genera es ese apoyo a través de una serie de elementos en la cual nosotros vamos a basarnos en nuestras diferentes acciones. En este caso, pues a una auditoría puede ser un marco metodológico desde que va de la investigación, la recopilación de información, todo ese análisis que hacemos, la conceptualización del estudio técnico para pasar a un programa de trabajo, en fin, ese nos generaría un marco. Si hablamos de un marco teórico, pues estaríamos viendo todas las leyes, todos los reglamentos, todo aquello que está contenido dentro de la legalidad para llevar a cabo la aplicación de la auditoría. En este caso, también nos va a permitir una forma ordenada y sistemática. La metodología, y sobre todo en la auditoría, tiene que ser estrictamente programada, ordenada y sistemática. Esto también tiene la finalidad de la unificación de criterios. El que nosotros nos podamos crear un criterio para tal actividad, también nos va a permitir esa madurez a la hora de revisar, a la hora de aplicar este análisis administrativo. Lo que buscamos es la garantía. Lo que buscamos es el manejo oportuno y correcto de todos los instrumentos que tengamos a la mano para lograr el objetivo, el resultado. El resultado que a mí me permita no solamente tener esa radiografía del comportamiento y desempeño de la empresa, sino también ubicar el lugar donde se pueda estar presentando esta anomalía y generar acciones a través de sugerencias y aplicarlas. Obviamente, nos está, y va a ser así, el buen manejo de todos estos instrumentos nos va a facilitar, de hecho, la auditoría, una de sus grandes, pues se puede decir, apoyos al empresario, es que nos va a facilitar la identificación y nos va a permitir ordenar. Los ordenamientos generalmente vienen provistos de normas y de reglas en la cual toda la información que vamos a ir obteniendo debe de corresponder al registro de los hechos. Tiene que haber una congruencia. También sabemos que la auditoría nos va a permitir encontrar desviaciones, fraudes, errores, robos. Podemos hallar todo tipo de evidencias en el desempeño de las actividades de esta empresa, pero no solamente es eso. Hemos visto también que nos sirve para presentar el estado en el que se encuentra si yo quiero solicitar algún tipo de apoyo. Si hablamos de un apoyo financiero, por supuesto que tengo que presentar estados financieros sanos, estados de resultados sanos que me demuestren una rentabilidad y una liquidez. De esta forma, haremos uso constante
de todos estos, de estas manifestaciones y poder generar ese informe claro, conciso, sencillo, pero no solamente es el informe, sino también que contenga esa serie de sugerencias para que nosotros podamos aplicar este proceso de mejora continua. Acuérdense que la auditoría no es un garrote vil, no es un acto de tortura o de que me va a castigar. Bueno, esto es una consecuencia a la falta de experiencia o a la falta de la concepción de importancia que tiene el orden y el ser congruente. Por eso no es un castigo de la auditoría, es un autocastigo. La auditoría es la gran oportunidad que tenemos para la mejora continua. Y cuando hablamos de metodología, le damos un sentido sistemático, un sentido secuencial, pues por supuesto que nos está poniendo en la mesa esa gran oportunidad. La planeación, la instrumentación, el examen, el informe, van a ser lo que contenga rápidamente esta metodología. Una planeación sí la vamos a poder llevar a cabo, pero siempre existirán líneas, lineamientos, normas. Esto es regulatorio. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a aplicar esa auditoría administrativa? ¿Y bajo qué líneas? El objetivo de esta planeación, pues es que nosotros debemos de dar y crear, diseñar las acciones correspondientes, bien sustentadas y establecidas y además fundamentadas en todo ese previo de la planeación para poder desarrollar, instrumentar la auditoría en forma secuencial y ordenada. ¿Qué significa la palabra instrumentar? ¿Alguien me podría decir? La palabra instrumentar. Sería preparar mis herramientas o los medios por los cuales yo voy a realizar mi trabajo. Exactamente. Es el correcto, o más bien la correcta planeación para el uso de todas las herramientas que van a hacer ese apoyo, pero con la finalidad de obtener el mejor resultado. Nosotros debemos de ordenar, por eso nos habla de ese carácter ordenado, debemos de entender un pensamiento sistemático en el uso de esas herramientas y darle esa secuencialidad, que no es otra cosa más que el uso de la lógica. La lógica es muy clara y muy sencilla. Si yo quiero obtener el máximo de resultado, debo de entender que todo es muy importante. Hace un rato me hacían una pregunta en una clase de auditoría, que ¿qué es más importante? ¿Un inspector de calidad o un auditor de calidad? Le dije, es que los dos son importantes. Además, el inspector, a la hora de hacer esa actividad, está realizando una auditoría dentro del área que le han conferido. Puede ser un área de productos terminados para consumo humano, puede ser un área farmacéutica, que todo tiene su regla y su línea a la hora de aplicar, no se aplican de la misma manera, aunque sea la misma actividad exploratoria, para cada una de estas dos hay diferentes normas. Si es farmacéutico, pues si yo te encuentro un medicamento con 3 meses a punto de caducar en 3 meses, ya no debe de estar en un estante, porque ya vas a ser objeto de una sanción. Si es de alimentos, pues a lo mejor con 15 días de anticipación ya no debe de estar en un estante. O sea, son aplicaciones diferentes bajo una misma actividad. Así también aquí, instrumentar, cada una de las herramientas tendrá que ser acorde y tendrá que ser
obviamente diseñada para la actividad o para el área que la vamos a aplicar. Los factores que nosotros vamos a revisar en todo este aspecto de la planeación, pues regresamos un poquito a esa base del proceso administrativo. Planearla, sí. ¿Quién la va a dirigir? Pues el auditor supervisor, ayudado de el auditor ayudante y llevado a cabo por el auditor principiante. Organizarla, sí, crear jerarquías, crear normas, crear estructura, control, pues crear los mecanismos de control, que puede ser la supervisión, la inspectoría, quizás la auditoría interna, porque hay que ver la diferencia entre interno y externo, ya la saben. Entonces, nos tendríamos que ir directamente con esto a las fuentes de estudio. Anteriormente compartimos algunos documentos donde veíamos lo importante que resulta las fuentes del estudio. Internas, pues todos esos registros contables, si hablamos en el enfoque de la materia, registros contables, financieros, libros, estados de resultados. Externas, pues tendríamos nosotros que ver, en este caso, lo que marca la norma del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, los apoyos, los boletines que va marcando en esa actualización la misma instancia de contadores. Las fuentes externas pueden ser disposiciones legales, las cuales haya cambiado un poquito el SAT y nosotros verificaríamos que se lleven conforme a esa normativa. Muchos de los problemas que se encuentra uno en una auditoría es que a la hora de realizarla podemos encontrar que los registros nunca se hicieron conforme a la norma. Hay gentes que pueden estar incluyendo en un registro elementos que ya no son sujetos, por ejemplo, de una deducción, o por lo menos ya no van en ese rubro, y ahí lo van poniendo. No está mal su auditoría, porque al final les puede cuadrar, pero está mal registrado. También, parte importante de las fuentes de estudio son, y esta yo creo que es la más determinante, papeles de la auditoría anterior. ¿Para qué nos servirá a nosotros una auditoría anterior? Esa fuente de información que a veces no se le toma o no se le da esa relevancia. Pues me va a servir para estudiar de qué manera se desarrolló la anterior auditoría aplicada a la empresa. Cómo se planeó, cuáles fueron los instrumentos, las alternativas, el resultado. El informe de la auditoría anterior es muy importante como fuente de estudio porque establece todas, pues no anormalidades, pero sí todas las evidencias que se encontraron, las sugerencias para aplicar y corregirlas y esas observaciones y acciones para que no se repitiera. Ese es importante, la auditoría anterior, los papeles de trabajo anteriores. Todo esto me va a permitir a mí basar esa planeación para hacer mi investigación preliminar. Si yo o ustedes, antes de actuar, hacen este trabajo previo, va a ser mucho más fácil que definan qué dirección, qué enfoque, qué orientación le van a dar a este trabajo. Van a poder quizás ubicar muy rápido los factores que van a auditar. Van a poder planear
cada una de las actividades de forma secuencial. Acuérdense que les tienen que dar un número consecutivo, ir de lo más importante a lo menos importante, darle lógica a esta secuencia para que el desarrollo de su investigación preliminar pueda constatar y muchas veces se toma gran parte de esta investigación preliminar para la conformación de la auditoría ya como tal. El que sea previo o preliminar no quiere decir que, permítanme, Madair, ok, nada más dile, Madair, que yo me pongo en contacto con él para, si se llega a salir, para que le provea lo que él necesite. Sí hay problemas de internet, no sé, ahorita Luis Gustavo los está teniendo, pero ya saben, me pueden contactar a la hora que quieran, no hay ningún problema por la tarde, para alguna duda, alguna explicación, no tengo mayor problema. Entonces, esta investigación preliminar, ¿en qué está basada? En toda la información que a mí me proporciona, en este caso le voy a llamar mi cliente. Yo le voy a dar un servicio de auditoría y el cliente me dice todo a través de preguntas que yo le haga y en base a eso, pues yo puedo realizar ya sin ningún problema este trabajo previo a lo que va a ser la auditoría. La preparación del proyecto, la auditoría, ya lo que es la propuesta técnica, lo comentábamos, ese trabajo de planeación de todo lo que voy a necesitar, todo ese trabajo de especialistas. Acuérdense que comentamos claramente que el estudio técnico es un estudio de especialistas, no es el hacer algo tentativo, sino que está basado en cuestiones metodológicas y cada una de estas personas pues es en su área, es un especialista y hablamos de nuestro programa de trabajo, cómo se conforma. Prácticamente aquí tenemos que hacer un presupuesto y comentábamos el presupuesto, el cuidar los gastos, los costos, para que no nos salgamos nosotros de esos periodos y poder desarrollarlo. Es muy interesante y dejar muy en claro lo importante que resultan los informes entre etapas, porque nosotros podemos proyectar una auditoría a 3 meses, pero eso va a depender mucho de la disponibilidad y la actitud de la gente que nos va a dar la información. Y si esas personas, pues prácticamente nos obstruyen, porque a veces pareciera una consigna, informarlo en su momento y como debe de ser para que se vaya tomando en cuenta que si esa auditoría se extiende un mes más, no será por su problema ni su culpa, y entonces la empresa tendrá que absorber los gastos, porque hay que pagar sueldos de los auditores que trabajan con nosotros, porque muchas veces si no se informa, la empresa les va a decir tan sencillo como está fuera de presupuesto. Hay que cuidar mucho sus detalles. Entonces, todo este recorrido, obviamente ya previamente platicado, nos lleva a ese diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Es el momento en el cual nosotros, pues prácticamente estamos dando una opinión bien fundamentada. Esta percepción que tengamos nosotros de la empresa ya no es
de un supuesto, sino que ya hicimos un trabajo que nos está permitiendo a nosotros, ¿verdad?, decir en dónde y por qué se va a aplicar la auditoría en esa área. Ya no estamos aquí adivinando, sino que ya estamos siendo claros y directos. Todo esto fue el resultado del conocimiento de ese marco de referencia que nos dieron y que, por supuesto, al aplicar nosotros este trabajo preliminar, podemos demostrar la necesidad de auditar y, obviamente, el área que se va a auditar. Para esto nosotros vamos a considerar elementos como el génesis de la organización. ¿Qué es el génesis? Es el origen. ¿Cómo nació? Obviamente hay un acta constitutiva. ¿Cómo fue concebida? ¿Cuál va a ser su infraestructura? También aquí, por supuesto, entra la estructura, esa parte de diseño de establecer las jerarquías a través de un organigrama. Cuando hablamos de infraestructura, pues estamos hablando del diseño, la distribución, el diseño de las áreas de trabajo, los espacios, cómo va a estar conformada la empresa, la forma de operación y la posición competitiva. La forma de operación son todos esos documentos que nos hablan de los procesos en caso de que vayan a ser auditados. Muchas veces las auditorías abarcan un poquito más por relación. Si es una auditoría de procesos, muy probablemente también se audite parte del área industrial, el mantenimiento, por darles un ejemplo. Muy posiblemente el área de control de calidad, por darles otro ejemplo. La forma en que está operando. Si es financiera, pues aparte de la constitución del capital, cómo se inicia, cómo se ha ido recapitalizando esa empresa y si los financiamientos que se hayan ido obteniendo están dentro de la normatividad y no han sido alterados o en algunos casos exagerados a la hora de presentar toda esa papelería que va a soportar la solvencia. No es lo mismo solvencia que liquidez. Yo posiblemente no puedo tener ahorita dinero porque no tengo liquidez, pero eso no me hace insolvente porque tengo propiedades, tengo formas de conseguir dinero y eso lo voy a obtener porque también demuestro que lo puedo pagar. No confundan esas dos palabras, que es muy común que la gente me decía una vez, permítanme tantito.
La posición competitiva. Una empresa adquiere competitividad cuando capacita a su gente, compra materia prima de primera calidad, manejan una imagen, tienen una disciplina, una organización aplicada. Muchas veces, y no todas las auditorías son contables, muchas veces nosotros queremos saber por qué se han caído, por ejemplo, las ventas. Bueno, pues es una auditoría para ver cómo está operando la empresa, cuál ha sido la capacitación a la fuerza de ventas, cuál ha sido el trabajo que nos dé competitividad, el trabajo, por ejemplo, de mercadotecnia, a la hora de explorar y conocer el posicionamiento de la empresa respecto a sus competidores en ese mercado. Nuestra infraestructura está de acuerdo a las exigencias hoy de un mercado. ¿Han bajado las ventas? Sí, porque nos atrevimos a entrar a un mercado sin haber hecho un análisis de la estructura de distribución de producto. Hay que tomar en cuenta que si bien la auditoría que nosotros manejamos, el enfoque que nos están manejando es contable, es financiera, bueno, pero cuando hablamos de Génesis y hablamos de infraestructura, formas de operación y eso, pues no solamente es financiera. El buen manejo del dinero no nos da competitividad, nos da efectividad, nos da eficiencia en el manejo del recurso, pero no podemos pasar de ahí si no hacemos un trabajo alterno. Vamos a ver cuando veamos trabajos aleatorios, pues vamos a poder ver esta parte, ¿no? La instrumentación, como hace un rato lo decíamos, es la selección correcta a la hora de aplicar las técnicas de cómo vamos a poder ir compilando toda esa información. Estas técnicas de recolección serán las más idóneas, las más viables. Lo que buscamos es mantener una coordinación y esta coordinación incluye canales de comunicación, incluye informes, porque esto nos va a dar eficacia. Nosotros no podemos trabajar una auditoría sin técnicas, sin orden, sin acuerdos. Las auditorías son para eso, para que todo el mundo trabaje en coordinación y bueno, pues llegamos a esa eficiencia. Acuérdense que la eficiencia es hacer mucho con poco. Y cuando una empresa está cuidando los centavos y tirando los pesos, ya está grave. Si una auditoría me arroja que yo ya estoy sacando dinero de mi bolsillo para mantener la empresa, ya es hora de aplicar una reingeniería o prepararnos para el cierre. La recopilación de la información es el registro que vamos nosotros o más bien son esos documentos donde se registra todos los movimientos de la empresa. Ahí vamos a poder hallar evidencias claras que obviamente el que estén ahí no quiere decir que sean auténticas. Ya será nuestro trabajo compararlas, analizarlas, porque en tinta y papel se ven muy bonitas, pero tenemos que hacer un examen que nos dé ese sentido objetivo y con los documentos que avalan esos registros, sabremos si fueron maquillados o no. Esta información será base importante, es como nuestra plataforma de despegue para hacer este trabajo. Hace un rato les comentaba lo importante que resulta los papeles de la auditoría anterior.
por esto. Dentro de las técnicas de la recopilación o recolección de la información, hay muchas. Nosotros elegiríamos de estas, las podemos combinar, pero ¿cuándo nosotros podemos pedir una investigación documental? A lo mejor cuando no coinciden los salarios con la nómina, a lo mejor cuando no coincide el pago de servicios sociales como seguro social con la nómina, a lo mejor no coincide lo que cobra un proveedor en una factura con lo que está en el almacén o lo que no está en el almacén. A lo mejor las necesidades del área contable, digo necesidades en materia de insumos para trabajar, pues yo puedo ver una exageración en esa parte. ¿Qué otra cosa sería una investigación documental? Pues puede ser incluso una declaración fiscal, obviamente, un pago de impuestos. Esto me va a llevar a dos cosas. Hoy todo se trabaja con un programa. No sé cuáles conozcan ustedes de contabilidad, pero el hecho de que lo hagan digitalmente no quiere decir que no lo tengan físicamente. En algunos casos legales, sobre todo demandas, sobre todo cuestiones del SAT, Seguro Social, todavía obligan, al parecer, y todavía porque apenas estuve en una de esas, son muy inteligentes, porque el SAT nos dice 5 años de conservar documentos. Pero ¿cuántos documentos que el SAT maneja están amarrados, por ejemplo, con una actividad como el Seguro Social, el Infonavit y ahora los Afores? A lo mejor yo en contabilidad, pues dicen 5 años y desecho los archivos de la clasificación de las nóminas. Acuérdense que se clasifican. Pero el Seguro Social me dice que los guarde 10 años. ¿Y qué tal si yo ya destruí lo del SAT, que está relacionado con la nómina, con el pago del seguro? Hay una incongruencia. Entonces, en ese aspecto, la información física hay que cuidarla y hay que guardarla, porque es un documento que me va a permitir a mí poder apoyar en algún momento y por mi seguridad en esta investigación documental. La observación directa generalmente se hace en el desempeño de las actividades. Algunas veces, bueno, yo lo veía, ¿no? Algunas veces llega el auditor y como no queriendo la cosa se sienta junto de ustedes para que vean, ellos están ahí observando cómo haces tus registros, cómo haces tu integración de una póliza, por ejemplo, diaria, semanal o quincenal o mensual, cómo clasificas, cómo registras gastos, operaciones. En algún momento te va a hacer pequeñas preguntas, oye, ¿y cómo haces este cargo y este abono? Alguna vez me acuerdo que hubo un problema en nómina y resulta que se dejó sin sueldo, así literal, sin sueldo, a los delegados sindicales. Y no puedes dejarlos a ellos, porque son los delegados sindicales. Pues ya fui con contabilidad, le dije, oye, aquí te traigo 3 vales
Ahí tienes el concepto, necesito que me des este dinero. Hay que recordar que los delegados sindicales reciben dinero extra, mucho más que un obrero, que un trabajador sindicalizado. Esto es confidencial, ustedes no lo pueden divulgar, por supuesto. Y me da el dinero y me dice el auditor, después cuando me hace la auditoría, a finales de diciembre, principios ya de enero, me dice, oye, ¿cómo hacen este cargo? ¿Por qué hay unos vales que dicen sueldo y los nombres, las firmas, todo bien, ¿no? Digo, pues tengo que hacer esto para recuperar el dinero, pero ¿cómo haces el cargo? Dije, bueno, yo en nómina, este vale lo tiene contabilidad y lo tengo yo. Entonces, como yo tengo una copia en original, así se llama, copia en original quiere decir que está firmada, aunque es una copia, está firmada en ahora sí que no es copia, es una firma original. Digo, entonces hago dos cosas. Le pago, aquí tengo el concepto en el catálogo de nómina, le pago con este concepto el dinero y aquí se lo retengo por el mismo concepto. O sea, es un cargo y un abono para cruzar la nómina y obviamente cuando contabilidad revisa la nómina, la valida, se da cuenta que yo ya le retuve ese dinero al trabajador y con eso él mata su movimiento en su contabilidad. Y dije, bueno, pues yo ya le dije cómo se hace. No sé si esté bien, porque obviamente lo hacemos por default y pues no vi ninguna norma, nada. Y yo vi que anotaba y me digo, y es como después, los auditores nunca serán sus amigos, ¿eh? Jamás. Tienen que aprender qué decir y qué no decir. Entonces, pues yo le pregunté si estaba bien o estaba mal. Pero yo estaba viendo lo que escribía y decía, es correcta la forma en la que se está recuperando un vale de caja, son vales de caja. Entonces le hablo al contador y digo, ¿qué tal te fue? Y me dice, estuvo bien lo que le dijiste al auditor. Dice, porque ya él vino y yo pues prácticamente le mostré cómo maté ese vale, lo destruí, ya no existe, y me dijo que había una buena comunicación. Pero ¿cuál buena comunicación? Yo creo que más es por experiencia o por, no chiripada, pero usando la lógica. Tengan mucho cuidado en las observaciones directas. Los auditores se sientan ahí. Miren, lo que más que puede pasar, y eso siempre se los he dicho, no se espanten si está el auditor o no sentados a su lado. El auditor no les va a decir nada, ni en ese momento te va a decir, te voy a sancionar. No, la obligación del auditor es decirles, si está mal, cómo lo tienen que hacer correctamente para que todo lo que han venido haciendo lo corrijan y no tengan problemas. Si hay un extrañamiento, se le llama extrañamiento a esas observaciones que les hacen, es como un informe, ¿no? Que hacen, pero también si me da la sugerencia cómo hacerlo y lo hago, no pasa nada. Los auditores son observadores, pero tampoco son así como que los ejecutores. No se pongan nerviosos. Acceso a redes de información, hace un rato les decía, ¿no? Ahora pues ha cambiado la vida, el aumento de la tecnología ha cambiado, ahora llega un auditor y se puede meter a su información digital. Anteriormente, como no había mucho de esta tecnología, pues el auditor llegaba, sacaba todavía ese papel, no sé si lo conozcan, una cinta café de papel,
que se le echa agua y se pega. Bueno, unos ya tienen adhesivo, esa traía adhesivo, y empiezan a sellar todos los escritorios. Les ponen sellos por todos lados, sellos del Escudo Nacional y de la Secretaría de Administración Tributaria, y su firma. Ahora, pues piden acceso, llevan la autorización para entrar a su sistema. Les vuelvo a repetir, hay que ir cambiando el chip, porque cuando a una empresa le dicen que va a haber auditoría, no, los deberían de ver. Corren, se azotan, gritan, están histéricos, porque es el resultado de la desorganización y la falta de disciplina a la hora de hacer las cosas. No pretendan hacer la auditoría de 1 mes, 2 meses, 3 meses en 3, 4 horas. No van a hacer nada. Tengan mucho cuidado. La entrevista. ¿Qué es una entrevista? La entrevista de un auditor no la hacen a toda la gente, únicamente a los involucrados o los de mayor rango. Esta entrevista directa es lo que conocemos como el cara a cara, en el cual ellos, los auditores, y apoyados en toda la información que han venido recabando y la información que les da en un inicio el dueño o el director general, ellos estructuran entrevistas con preguntas elaboradas, preguntas estructuradas. Estas preguntas son cortas y concisas. Si alguna vez a ustedes les aplican esta técnica algún auditor, únicamente ustedes se van a circunscribir, se van a únicamente a limitar a decirles lo que les está preguntando. Al auditor no se le dice más que lo que quiere saber ahí en esa entrevista, en esa pregunta. La entrevista está dividida en 3 tipos. La entrevista estructurada, con preguntas previamente elaboradas. La entrevista no estructurada, que pueden ser preguntas al aire, aparentemente espontáneas, que muchas veces es la que más les reditúa, porque hasta lo que no quieren, tú les dices. Y las entrevistas mixtas, que al mismo tiempo de que va haciendo una pregunta al aire, les va haciendo una pregunta que ya tiene previamente escrita. Cuando se trata de conocer el sentir general, para el auditor es mucho más práctico el cuestionario, porque el cuestionario es muy sencillo, de sí, no, sí, no, sí, no, y puede dárselo. Vamos a ver a los contadores, sale, aquí está, ¿cuántos contadores tengo? 10, ahí están sus 10 cuestionarios y los contesta. La única ventaja es que como no van a calificar a su jefe, pues lo van a hacer bien. Porque cuando se califica al jefe, pues, hay algunos que aprovechan para echarle de su ronco pecho. Pero esos son los cuestionarios. Las cédulas, generalmente una cédula son, aquí hablaríamos de los papeles de trabajo o las cédulas de trabajo de la auditoría anterior. Son esos documentos bien registrados, con números secuenciales, incluso por ahí se pide que lleven un número en rojo, van firmadas con las iniciales de los responsables que hicieron la auditoría, y esto pues son documentos netamente
elaborados por un contador y son anteriores. Estas técnicas, hay ejemplos aquí, están sujetas también a la percepción de ustedes. Están sujetas a su manera muy personal de elegirlas. Tampoco es una receta de cocina. El trabajo de este tipo, pues, es informarles todos los pros y los contras y lo que existe, vamos a llamarle así, en el mercado. Ustedes elegirán, en base a todos sus estudios y planteamientos, los que más o las que más le convengan y se adaptan a su trabajo que pretende. La medición, obviamente nosotros tenemos que establecer gráficos. Las gráficas son muy buenos apoyos para representar el desempeño en diferentes momentos. En una gráfica de una hoja pueden poner datos de 6 meses, de varios años, simplemente apoyándonos en los indicadores. ¿Qué es un indicador? Yo les pregunto, colegas, amigos, licenciados, contadores, ¿qué es un indicador? Yo les puedo poner un ejemplo. Cuando ustedes de pronto, espero que no, nada más es un decir alguien, X persona, la encuentran y les dice, es que tengo fiebre. La fiebre es un indicador ¿de qué? De la temperatura, de cuándo. Cuando sube la temperatura, ¿estoy qué? Bueno, yo no quiero que me suba. Es un indicador de enfermedad. Los indicadores son manifestaciones que nos van dando muestras si los procesos empresariales, administrativos, operacionales están bien, si tienen un buen comportamiento. Si yo tengo un indicador, por ejemplo, hace un rato les decía, de la caída de las ventas, ese indicador pues me está diciendo que están mal las ventas. Pero yo tengo que ver cuáles elementos, cuáles son todas esas situaciones, todos esos elementos que rodean a este departamento de ventas para que esté mal. Y de esos elementos, ¿cuáles son los que están actuando mal? Los elementos que conforman un proceso son básicos en el comportamiento de ese departamento. Los indicadores son resultados, son manifestaciones de que vamos bien o vamos mal. Si yo tengo fiebre, es un indicador de que estoy mal. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ir a ver a un médico que me mande a hacer un estudio para que me diga de todos los elementos que conforman mi sistema, pues cuál es el que está mal y que está arrojando pues un foco rojo, un indicador. Si yo tengo, por ejemplo, alta rotación de personal, es un indicador y me estaría llevando a qué? ¿Qué me está indicando la alta rotación de personal? ¿Qué me está indicando el que no tenga yo dinero para pagarle a mis proveedores? Pues que están haciendo mal uso del dinero, no hay un trabajo eficiente en las finanzas,
posiblemente las ventas reflejen altas ventas, entonces, ¿por qué no tengo dinero? Bueno, pues hay que hacer una auditoría a Caja General, al auditor interno, porque a lo mejor, ¿verdad?, tienen algo que ver y resulta que ambos están desviando el dinero y ahora ya tienen una cuenta bancaria muy amplia, muy grande, y ellos presentan estados financieros bastante bien elaborados, bien maquilladitos, donde yo no tengo problemas. Entonces, si al dueño le llega el indicador del problema financiero, pues él lo que va a hacer inmediatamente es pedir la contabilidad. Si yo tengo un alto problema en el pago y yo veo que se vende bien, mis ventas van en aumento y yo tengo problemas, pues no hay que ser muy inteligente para saber que me están desviando. El indicador es esencial. Ustedes tienen que establecer los parámetros con los cuales van a ir midiendo la funcionalidad de la empresa. Y si van por arriba del tope, es un indicador de optimismo. Pero también hay que investigar por qué voy por arriba del estándar, del parámetro. Y ese no es tanto el problema porque puede ser que mis trabajadores cada día son más hábiles. Pero si empiezo a ir a la baja, tengo que ver por qué no estoy alcanzando el 100 y este indicador me lleva posiblemente a un clima laboral deshecho, inconformidades laborales, problemas intersindicales, en fin, digo, son ejemplos para que ustedes vayan observando el síntoma, lo que nos está indicando. Los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo, de entrada les voy a decir, y se los vuelvo a recalcar, estos papeles son de ustedes, no son propiedad de la empresa. El empresario o la empresa, por medio de su representante, no les puede exigir a ustedes que le entreguen sus papeles de trabajo. Además, la información se establece desde el inicio. Los papeles de trabajo, sus cédulas de trabajo, son los documentos con los cuales ustedes van a poder comprobar que aplicaron un trabajo de auditoría y van a poder cobrarlo. Están debidamente requisitados. Firmas, tiempos, temporada y autorizaciones. Los papeles de trabajo son todos los registros ordenados, por supuesto, en donde se va plasmando todos esos datos, toda esa información a través, obviamente obtenidos, a través de la aplicación de las diferentes técnicas y diferentes procedimientos de auditoría. Los papeles de trabajo son concentrados que muestran el comportamiento de la empresa. Son las pruebas que se han venido realizando, que se han venido registrando, y va a ser la información que los va a llevar en el análisis a la conclusión que ya planearon. Por eso se les pregunta, ¿hacia dónde quieres llegar con la auditoría? A esto. Técnicamente le llamamos hipótesis.
Yo tengo la hipótesis que lo que está sucediendo o está originando más bien el problema del pago de tus proveedores, el que no tengas ese dinero cuando lo debes de tener. Yo tengo la hipótesis que hay un fuerte desvío de dinero en tu área contable. Esa es mi hipótesis. Lo que se supone que está por debajo del acontecimiento. Pero cuando yo hago mis papeles de trabajo, voy registrando la información a través de todos esos documentos y las técnicas y procedimientos, y llego a la conclusión de que no es una desviación, sino es un desperdicio enorme de materia prima. Es un abuso indiscriminado y por ahí un robo hormiga, lo que está ocasionando que tenga yo pérdidas que se están manifestando en mi relación con el cliente, con el proveedor. Entonces mi hipótesis es suplantada por la realidad. Y solo eso se logra haciendo un trabajo sin colores, y por eso son auditores externos también, sin ninguna relación emocional, laboral, de amistad, de nada con la gente. Los papeles de trabajo se constituyen en el documento más importante, en el concentrado más importante, donde está plasmado paso a paso la evolución de este trabajo de auditoría. Por supuesto, se comporta y aparece como una evidencia. Y la evidencia, pues ya no puedes defender lo indefendible. Ya no traten, ante la evidencia, no traten de quererlo arreglar porque no va a funcionar. Las evidencias son lapidarias. Representan esa comprobación que ya no tiene, ya no es cuestionable. Lo que encontramos y registramos está apoyado, fundamentado en información electrónica, información física. Incluso hay gente, yo lo vi, hay auditorías que incluso se contacta al proveedor. No es correcto, pero pues se puede hacer, porque obviamente el proveedor se puede espantar. Oiga, usted le dio esta factura a fulanito, ¿sí? Pero hay una cancelación. Antes se podían cancelar, ahora ya no. Ahora hay que pedirle permiso a la persona que le di la factura si la puedo cancelar. Entonces, cada día que pasa, la auditoría se va convirtiendo en algo todavía mucho más, no solamente evolucionado, sino que cada vez más exacto. Las herramientas son más contundentes. La supervisión del trabajo de auditoría, los recursos deficientes pueden afectar la calidad de su ¿Sí me escuchan? Perdón, es que me apareció un mensaje. Sí, profe, sí se escucha. Ah, gracias. Es que hay un mensaje que tengo aquí que dice que no me escuchan, pero yo creo que sí. Ahora no lo puedo quitar, ¿sabes por qué? Ya lo quité. Le digo que ayer me estuvo mandando mensajes la máquina medio raros
y revisé todo el sistema operativo, entonces no tengo ningún problema, quién sabe a qué se deba. Pero bueno, la supervisión, la palabra supervisión nos habla de una visión por adelantado. La gente que aplica esta actividad, pues es personas que ya tienen mucha experiencia y saben lo que va a pasar en el caso del comportamiento de algunos elementos. Y no hace falta mucho, ¿verdad? Yo diría, si yo no estudio, pues no voy a ser mago, voy a reprobar. Ya me están visionando, ya te veré sufriendo, vas a reprobar. Y no es que seamos magos. Por eso muchas cosas se basan en la experiencia. Y precisamente la planeación de esto está basado en hechos reales, hechos pasados. Un supervisor del trabajo lo va a poder realizar porque él ya lo vivió. Entonces se le contrata como tal. La supervisión del trabajo nos va a permitir esa seguridad. Nos va a dar tranquilidad de que lo que hemos aplicado nos hemos basado perfectamente en el programa aprobado. Nosotros no tenemos autoridad para modificar un programa de trabajo. Hay una parte de la ley que nos habla de la paridad, de la responsabilidad y la autoridad, por supuesto. En esa parte de la ley del trabajo nos dice claramente que nosotros, cuando nos dan un programa de trabajo, no tenemos la capacidad ni la autoridad para modificarlo. Entonces nos tenemos que apegar a la normatividad para realizarlo. Pero si el resultado no es el esperado, aquí viene lo de la paridad. E intenten a ustedes llamarles la atención, pues por supuesto que yo lo hice tal como está aquí, miren. La responsabilidad que tengo es ejecutarlo. No es mi responsabilidad cambiarlo ni modificarlo. En todo caso, habría que cuestionar a quien lo emitió. Y generalmente es el jefe. Pero desgraciadamente a veces es más fácil correr al empleado que al jefe. Entonces, así es este mundo. No les digo mentiras porque tampoco es bueno decirles, no, el empresario va a ser muy consciente y va a llamar al supervisor o al jefe y le va a decir, el que se tiene que ir eres tú. Uno entre 1,000,000. Entonces, ¿alguna observación de su parte? Si no, continúo con mi supervisión del trabajo. Esta supervisión me va a dar esa tranquilidad. Si yo hago las cosas como se tienen que hacer, pues habrá gente que no le guste, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero mientras esté ahí, pues me van a decir de todo, pero no me salgo de la regla. Es necesario ser muy quisquillosos a la hora de supervisar. El ser quisquillosos o muy detallistas no significa que vamos a ser amenazantes, dictatoriales y ofensivos. El buen supervisor muestra, enseña y guía a quien lo está realizando. Por eso es que debemos de ejercer una muy celosa supervisión sobre el trabajo. Aquí en este caso, sobre el trabajo que realizan los auditores. Cuando vimos la estructura orgánica del departamento de auditoría, el auditor supervisor, que es el jefe, el auditor de apoyo, el ayudante, y el auditor principiante.
los que más requieren supervisión son los principiantes, porque están en ese crecimiento y debemos de estar muy pegados a ellos. Sobre todo porque son los que van a hacer la parte fuerte, la parte sucia, vamos a llamarle así, de este trabajo, que es la revisión y el arrastre de lápiz y el registro. Los supervisores ayudantes, muchas veces, ya con experiencia, pues obviamente se van destacando y se les confiere cierta autoridad para llevar esta actividad de supervisión, que es una práctica del jefe, del mero, del contador supervisor. Aquí, a la hora de delegar autoridad, nosotros sabemos a quién le vamos dando esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque el auditor ayudante comienza a tener experiencia, comienza a mostrar ese conocimiento a la hora de revisar una auditoría, lo cual habla de su capacidad. Ser supervisor es un estilo de vida. Ser supervisor no es el permiso para amenazar, ofender, ni aprovecharse de nada. Al contrario, creo que un supervisor, cuando le dicen vas a supervisar, le están diciendo es la gran oportunidad para que tú crezcas. Y la única forma es esta. El examen dentro de una auditoría, pues nosotros tenemos que fragmentar esa estructura, esa información, ese cuerpo. Lo vamos a ir dividiendo, lo vamos a ir separando. Primero para ver qué elementos lo componen, pero también para conocer cuál es el comportamiento de esos elementos. De esta manera nosotros vamos a conocerlo por su naturaleza. ¿Qué significa naturaleza? Por ejemplo, si yo les digo cuál es la naturaleza de la empresa de transporte público, ¿cuál será su naturaleza? ¿Cuál será? Pues de servicios. Presta servicios de transporte a la comunidad. ¿Cuál es la naturaleza de Walmart? Ser una empresa comercial que comercia, no fabrica, comercia y sirve como intermediario entre el productor y el consumidor. ¿A qué naturaleza? Es una empresa extractora, es una empresa industrial transformadora, es una empresa de servicios. Entonces, sus componentes, sus elementos, tienen que coincidir a esa naturaleza. Sus características tendrán que ser acordes a lo que hace la empresa. Si tengo un restaurante, bueno, la cocina hace comida. Bueno, tengo elementos como un chef, por poner una comparación. Voy a tener a un garrotero, voy a tener a un, ¿cómo les llaman? Hostes, ¿no? A la gente que, vean cómo todo coincide con la actividad, con la naturaleza de un restaurante. Si es un hospital, pues médicos, enfermeras, radiólogos, área administrativa médica, todo coincide con la naturaleza del establecimiento. Este examen, por supuesto que muestra el comportamiento y el propósito es que nosotros apliquemos las técnicas de análisis, pues obviamente para lograr lo que nos hemos propuesto. ¿Qué procede
Para esto procede esto según la norma. ¿Qué fin tengo? Bueno, pues tengo el fin de saber su comportamiento, pero esto me va a dar a mí una oportunidad de mejorarlo. Y también me da la oportunidad de conocerlo cada día más para que siempre yo esté al pendiente, conociendo su comportamiento, podré dar una sugerencia. El universo, la empresa, están sujetos a un examen, pero también cuentan mucho las circunstancias externas e internas que de alguna manera pueden interferir en el trabajo. A veces los trabajos queremos que sean óptimos, pero hay que ver los factores externos o internos. Algunos de ustedes los van a encontrar en los libros con palabras así como endógenos y exógenos. La palabra endógeno quiere decir interno, viene de un sistema endocrino, que es el sistema glandular del cuerpo, y la palabra exógeno, pues viene de lo externo. Acuérdense que todo el sistema tuvo su origen en los campos de la biología, así que no se preocupen si comparan algunas veces un sistema con un cuerpo humano. Es un macrosistema que tiene subsistemas y es como una empresa que es un macrosistema con subsistemas como producción, recursos humanos, en fin. No se olviden que todo nació ahí. Por lo tanto, este propósito, pues yo creo que al examinar es que conozcamos específicamente qué es lo que está pasando y nosotros les podamos dar una receta para que puedan tener ese rendimiento óptimo. El procedimiento de un examen, y eso es lo que todos tenemos que aprender, antes de dar un juicio inesperado, antes de ser impulsivos, primero hay que preguntar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? La descripción es importante. Si ustedes van al médico y no le dicen la verdad, es como si no hubieran ido. Porque mucha gente va, ¿usted fuma? No, oiga, ¿fuma usted mucho? Porque aquí, no, doctor, yo casi no fumo. Oiga, usted, no, doctor, pues nada más, me sentí así. Hay que decir la verdad. En la descripción del hecho tendrá mucho que ver la posibilidad de la mejora. Tendrá mucho que ver que esta descomposición en todos sus elementos que van a integrar a este hecho me va a permitir estudiarlo en todos los sentidos, pero estudiarlo muy concienzudamente. A la hora de revisarlo, a la hora de observar el comportamiento de cada elemento, podemos comprenderlo mejor. Ordenar cada elemento de acuerdo con el criterio y la clasificación. Obviamente, al clasificarlo, pues podemos ver qué incidencias y además qué herramientas para trabajarlo. La auditoría, al final, sigue siendo una comparación y andamos buscando esa analogía o simplemente lo que no coincida, esas discrepancias. Posiblemente me saquen de la clase porque falta un minuto, creo, pero definir las relaciones que operan entre cada elemento. Hay que verlo de manera individual, pero también su trabajo en equipo, en el conjunto. Y de esta manera podemos nosotros, en un informe, explicar su identificación y el comportamiento
para que podamos nosotros comprender las causas que lo están originando, pero también la opción en esa atención para mejorar esas causas. Acuérdense, analíticos siempre será mucho más sencillo que dar una solución sin la comprobación. No hay nada más grave. Cuesta dinero, tiempo y esfuerzo. Lisbeth, Madaí, Maya, Montserrat, Gonzalo tuvo algunos problemillas en cuanto al internet, les digo. ¿Alguna sugerencia, observación, pregunta? Bueno, No, profe. Madaí. Muy bien, pues me da gusto que los volví a ver. Espero que hayan pasado bien la fiesta de muertos, que es lo más rico que hay. Y pues estamos en contacto. Ya saben, a la hora que gusten, yo en la tarde tengo muchos tiempos libres ahora sí tengo trabajo, pero está muy, muy bien organizado en ese sentido. Entonces, cualquier cosa, estoy a sus órdenes, no importa, de 4 en adelante. Cuídense mucho, fue un placer y estamos en contacto. Muchas gracias, profesor. Que todos tengan buena tarde. Gracias, Maya, igualmente. Gracias, profe. Que Hasta todos luego, profe. Gracias. Buenas noches, buenas noches, buenas tardes.